Amén, amado. Damos gracias al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta filial del Rey del Pino. Agradecido al Señor por poder estar en conexión con todos ustedes. Bueno, hoy estamos transmitiendo la palabra del Señor para poder compartirla con ustedes. Seguramente que mañana se va a estar transmitiendo a través de la radio La Predicadora. Así que damos gracias al Señor por eso, hermano. Y bueno, estamos desde aquí con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Y bueno, y agradecidos al Señor por eso, hermano. Estamos tratando el libro de Josué. Y bueno, nosotros pertenecemos a la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina, a los hermanos de la congregación. Si usted quiere visitar la congregación, lo puede hacer los días miércoles, sábados y domingos. Días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana, hermano. También les recuerdo los días y los programas de radio. Al pastor está los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 10 de la mañana y los lunes de 11 a 12 del mediodía. Y nosotros estamos los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Les recuerdo también la página de YouTube de la iglesia, que es La Última Trompeta Pastor Ramón Encina. Le invitamos a que usted pueda suscribirse, poner su me gusta y sobre todo compartir. Pero nos ayuda mucho su suscripción porque eso ayuda a que la página crezca y pueda llegar a muchos lugares, hermano. También tenemos la página de YouTube desde aquí, que es La Última Trompeta filial del Rey del Pino, a la cual también le invitamos que usted que la visite. Por ahora solamente estamos subiendo shorts, que son videos cortos de las predicaciones, hasta que alcancemos a los 50 suscriptores y así podamos transmitir a través de YouTube abiertamente. Por eso le invitamos a que usted pueda suscribirse a la página de YouTube La Última Trompeta filial del Rey del Pino, para ayudarnos a crecer y así poder también alcanzar a través de ese medio, así como lo hace el pastor por medio de la página de La Última Trompeta Pastor Ramón Encina, poder alcanzar a más personas, más hermanos con esta gracia, hermano. Así que gracias damos al Señor. Bueno, ya hemos dado los anuncios, así que vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra del Señor. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la gracia que nos es dada por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos acompañas, tú nos fortaleces y tú nos sostienes con tu mano poderosa. Ponemos todas las cosas en tus manos en esta hora y te pedimos que tú nos asistas por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias le damos al Señor. Vamos a leer ahí vamos a continuar con nuestra meditación en el libro de Josué, en el capítulo 8. Hemos visto en el capítulo 7 el pecado de Acán y cómo ese pecado que Acán cometió vinculado con su familia y escondido, viendo allí la figura del pecado original, ¿no? De cómo Adán, porque fue el mismo pecado, ellos codiciaron, tomaron y escondieron, dice, su pecado. Y cómo eso, así como el pecado de Adán trajo condenación a todos los hombres, así el pecado de Acán trajo retraso en la conquista a todo el pueblo de Israel. Y trajo muerte también, el mismo resultado que tuvo el pecado de Adán. Acán trajo la misma desgracia sobre el pueblo, porque dice que de ese día del pueblo murieron 36 hombres. Y Acán significa el turbador. ¿Vio? La paz de Israel fue turbada a causa de su pecado. Así también el mundo fue turbado a causa del pecado de Adán. Pero bueno, vemos cómo Dios habló a Josué después de que Josué volvió a la comunión con Dios, porque él había dejado su comunión con Dios. Por eso se le pasó por alto esto, ¿vio? De este pecado que Acán había cometido. Pero cuando él volvió a la comunión con Dios y reconoció que Israel había pecado dejando su comunión con Dios, Dios le reveló a Josué cuál era la situación y bueno, y ellos tomaron a Acán y a toda su familia y lo redujeron a nada, dice, y pusieron sobre ellos una gran
un gran altar de escombro, dice, ¿no? Que permanece hasta hoy, dice. Fíjese, y vamos a ver el capítulo 8, porque después de haber tomado esta decisión y después de este juicio que vino sobre Acán, acuérdense que acá estamos hablando sobre conforme a la ley, porque Josué vivía conforme a la ley. Ellos estaban bajo la ley y hemos visto cómo la gracia opera en situaciones como estas. Allá en el capítulo 5 del libro de Romanos, donde vemos que había uno que tenía la mujer de su padre y nadie lo juzgaba, y el apóstol Pablo exhortó a la iglesia a que lo exhortara a este hombre que andaba desordenadamente. Y vemos en el capítulo 2 de Segunda de Corintios cómo a causa de la amonestación, de la consolación de toda la iglesia, fue restaurado. Vio que la diferencia entre la ley y la gracia es muy grande. La ley condena, ¿vio? Y no restaura, pero la gracia tiene el poder de restaurar si la persona se arrepiente. Eso de que si se arrepiente es que cuando viene la palabra a su vida para hacerle ver su error, tiene un cambio de mente. Por eso la palabra arrepentimiento viene de la palabra metanoia, cambio de mente. ¿Vio? Hay un cambio de mente en la persona, un cambio de dirección, un cambio de sentimiento. Este hombre que estaba ahí en la iglesia de Corintio, al haber sido amonestado por muchos, la palabra produjo en él un arrepentimiento, un cambio de mente, y entonces pudo ser restaurado. La gracia tiene esa capacidad. La ley no, la ley condenaba directamente. Aquel que pecaba tenía que morir sin remisión, dice. ¿Vio? Entonces vamos a entrar en el capítulo 8 del libro de Josué en este día. Y dice así la palabra del Señor. Jehová dijo a Josué: no temáis ni desmayéis, porque toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Jai. Y mira que yo te la he entregado hoy en tu mano, al rey de Jai y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. ¿Vio? ¿Qué tenía que hacer con Jai y con su rey? Lo mismo que hizo con Jericó. ¿Y qué hizo con Jericó? La redujo a escombro. No quedó nada. No quedó nada de ello. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Acá Dios le permitió tomar de sus despojos, de los despojos de Jai, pero de los despojos de Jericó Dios no le había permitido tomar. Por eso vino el pecado, por eso vino la destrucción sobre el pueblo de Israel, porque si usted está siguiendo el estudio que estamos dando, vimos cómo Acán turbó al pueblo de Israel, turbó la paz del pueblo de Israel, cometiendo el mismo pecado que Adán. Él vio, codició y tomó lo que no tenía que tomar, que era el manto babilónico, los lingotes de oro y otras posesiones que tomó del pueblo de Jericó. Y sobre todo que él lo escondió. Y cuando él lo escondió, eso trajo pecado, eso trajo condenación sobre todo el pueblo. Así el pecado de Adán trajo condenación sobre todo el mundo. La muerte, dice, pasó a todos los hombres. Fíjese, qué bárbaro. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y le mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. No envió a cualquiera, envió a gente preparada para la guerra. Y eso habla de los hombres maduros, crecidos y desarrollados en Cristo, en cuanto al carácter, en cuanto al apropiarse de la fe, en cuanto al ejercicio, ¿no? Al ejercicio de la vida espiritual, ¿no? No cualquiera puede ir a la batalla contra Satanás, ¿no? Porque es contra Satanás, dice la palabra de Dios, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que están en las legiones celestes, dice, ¿no? Que están en las legiones celestes. Y eso es donde está nuestra herencia, los lugares celestiales.
¿Vio? Y no podemos ir contra Satanás humanamente. Porque también dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Vio? Entonces no podemos ir con armas naturales a pelear contra Satanás. Tenemos que ir con las armas espirituales que Dios nos proveyó. ¿Dónde Dios nos proveyó las armas espirituales? En Efesios capítulo 6. ¿Vio? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, dice, para que podáis resistir al diablo, dice. ¿Vio? Y les mando diciendo, atended, pondréis emboscada la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Antes ellos habían salido huyendo delante de su enemigo, pero ahora ellos lo iban a rodear. ¿Vio? No tenemos que ver nosotros a nuestro enemigo irse después de la derrota. Nosotros tenemos que ver a nuestro enemigo como ya vencido. Fíjese, y pararnos sobre la victoria que Cristo obtuvo sobre él. Y apropiarnos como que es nuestra victoria. Porque la victoria de Cristo es nuestra victoria. Y yo con todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Fíjese que Satanás no cambia su estrategia. Él usa siempre la misma estrategia, desde el principio. Desde el principio de la creación, desde que hizo caer a Adán y a su mujer, así él siempre hace caer al hombre. No cambia su estrategia, porque él le dio resultado. ¿Vio? ¿Qué hace Satanás? Satanás dice, lanza dardos de fuego a nuestra mente para crear en nosotros pensamientos que no son nuestros pensamientos, son de él, pero él nos hace creer que son nuestros. Y esos pensamientos que él lanza y hace creer que son nuestros, crean en nosotros sentimientos de angustia, sentimientos de incredulidad, sentimientos de impaciencia, ¿vio? Sentimientos que nos hacen retroceder de nuestra fe. Y eso él usó desde el principio, ¿vio? De inseguridad. Fíjese la inseguridad que Adán y Eva tenían al principio cuando los ojos de su entendimiento fueron abiertos. Tuvimos miedo, dice, porque oímos tu voz en el huerto, dice, y estábamos desnudos. Entonces tuvimos miedo y nos escondimos, dice. ¿No? Todo eso es producido por Satanás con sus dardos de fuego del maligno que él lanza. Por eso la palabra de Dios nos dice que para contrarrestar los dardos de fuego del maligno tenemos mucha armadura. Tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos el escudo, que es el escudo de la fe. Tenemos la coraza, que habla de la coraza de justicia. Tenemos el yelmo de la salvación. Fíjese. El apresto del Evangelio de la paz, con lo cual nosotros somos calzados. Pero toda esa armadura nosotros tenemos para hacer retroceder a Satanás y a sus acechanzas. Fíjese. Entonces, si yo con todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Ellos hicieron, como Satanás usa la misma técnica, ellos hicieron lo mismo, pero ahora ya no para huir en derrota, sino para emboscar a Satanás, para emboscarlo a él, ¿vio? Y ellos saldrán tras nosotros hasta que nos alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, que Jehová vuestro Dios la entregará en nuestra mano. ¿Vio? Para ir contra Satanás no puede ir uno solo. Todo el cuerpo tiene que ir contra Satanás. Por eso ellos se unieron. Si bien se dividieron para producir la emboscada, pero después cuando fueron contra el enemigo fueron todos juntos. ¿Y Satanás qué hace? ¿Qué otra estrategia usa para poder hacer retroceder a la iglesia? La divide. ¿Vio? Lo divide a usted contra mí, me divide a mí contra el pastor. ¿Cómo? Haciéndonos ver la carne de cada uno, haciéndonos ver la debilidad de cada uno, poniendo pensamientos el uno contra el otro que solamente vienen de él. Por eso la palabra dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 4,
versículo 8 y 9, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de alabanza, ¿vio? En esto pensá, dice, en esto pensá. ¿Y cómo yo tengo que pensar de mi hermano? Como Dios piensa de mí. ¿Y cómo piensa Dios de mí? Y tengo que mirar la Escritura, especialmente las 14 cartas que escribió el apóstol Pablo. Y ahí me voy a dar cuenta que Dios me mira y me ve y piensa de mí como una nueva creación, como un justo, como un nacido de nuevo, como alguien que fue redimido por la sangre de Cristo, como alguien que fue justificado por la fe sin las obras de la ley. Fíjese, y así yo tengo que ver a mi hermano. No puedo poner una carga pesada sobre mi hermano que yo no puedo llevar. ¿Y cuál es la carga pesada que yo no puedo llevar y que no puedo poner sobre mi hermano? Justificarme por las obras de la ley. ¿Vio? Y ellos saldrán tras nosotros hasta que nos alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros, como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en manos vuestras. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Tenía que caer el juicio. Así el juicio es sobre la vieja creación. No hay nada que se pueda tomar de la vieja creación que se pueda mejorar. Tiene que ser juzgada. Como crucificada